siguiente invitado, al querido Horacio Franco, le pido a don David que por favor nos grabe. Otro de los temas que están celebrando los fachos en estos momentos es que la personaje que pusieron de vocera de la Casa Blanca y que pues la pusieron ahí para justificar de la manera más despreciable una serie de políticas racistas, clasistas, antimexicanas, antiinmigrantes. La tipa es despreciable, ¿no? Pero despreciable hasta la pared de enfrente. La ponen ahí de verdad como un cliché, ¿no? Una señora rubia con una crucecita en el pecho, ¿no? Dice que muy cristiana, pero haciendo una serie de justificaciones horrendas, aberrantes de lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, desde el decir que para la administración de Trump es inconstitucional la nacionalidad por nacimiento, el ius soli, una de las tradiciones más importantes de este país y que está en la Constitución, en la 14ª enmienda, justificar una serie de situaciones horrendas. Y ahora, para beneplácito de los fachos mexicanos y de sus chayoteros, pues salió a decir que supuestamente entrarían en vigor los aranceles este 1 de febrero, cosa que no ha quedado muy clara. Supuestamente están todavía bajo revisión, pero bueno, esta es palabrería, esta es politiquería. De esto se va a tratar el término, el mandato de Donald Trump. Donald Trump diciendo una cosa, esta señora justificando otra, sus funcionarios y matones haciendo otras. Esta es la locura a la que nos vamos a enfrentar los 4 próximos años. Escuche usted. Josh. Thank you for the question. I appreciate it. Can you give us an update on the president's plans for his tariff agenda? He spoke a lot about this yesterday, and there's a couple of dates coming up that he's spoken to. Number one, February 1st, he's alluded to both the potential for tariffs for Canada and Mexico, but also China to take effect on those days. What's he thinking about that? Yeah. Should those countries expect that? Again, he was asked and answered this question this past weekend when he took a lot of questions from the press, and he said that the February 1st date for Canada and Mexico still holds. What about the China 10% tariff that he also had mused about last Tuesday going into effect on the same day? Yeah, the president has said that he is very much still considering that for February 1st. Separately, yesterday he talked also about sectoral tariffs on, for instance, pharmaceuticals as well as semiconductor computer chips. He talked about steel, aluminum, and copper. What's the timeline on those? Is that a similar sort of coming days thing? Yeah, so when the president talked about that in his speech yesterday, that actually wasn't a new announcement. That was within a presidential memorandum that he signed in one of the first days here in the White House on his America First trade agenda. So there's more details on those tariffs in there. As far as a date, I don't have a specific date to read out to you, but the president is committed to implementing tariffs effectively, just like he did in his first term. And finally, he also was asked on the plane when he gaggled about the potential for a universal tariff. He was asked maybe about 2.5%. Yeah. There was a report about that. He said he wanted much bigger than that. Should we understand that these tariffs would add up? You know, in other words, you might have country-specific tariffs like Canada, Mexico, China. You might have sectoral tariffs like on pharmaceuticals, as well as a potential universal tariff on top of that. Do these stack on one or the other, or would one sort of take precedence over another? All I can point you to is what the president has said on this front. The February 1st date for Canada and Mexico, also the China tariff that he has discussed. He rejected the 2.5% tariff. He said that was a little bit too low. He wants it to be higher. I'll leave it to him to make any decisions on that front. Phil Wegman. What the Mexicans and Phil. Canadians have done so far, do you have any comment on whether that has met the bar when he wants to scout fentanyl? Thank you. I won't get ahead of the president again on advocating to foreign nations on what they should or shouldn't do to get away from these tariffs. The president has made it very clear, again, that he expects every nation around this world to cooperate with the repatriation of their citizens. And the president has also put out specific statements in terms of Canada and Mexico when it comes to what he expects in terms of border security. We have seen a historic level of cooperation from Mexico, but again, as far as I'm still tracking, and that was last night talking to the president directly, February 1st is still on the books. Phil. Dice al final que ha estado viendo una cooperación histórica con México y que las tariffs, los aranceles se mantienen, pero insisto, ¿no? Pues esto es lo que dice esta señora, Trump dice otra cosa, sus matones implementan otra, ni a quién creerle. Sin embargo, tan pronto se dieron estas declaraciones ahí
en la Casa Blanca, bueno, pues fue como música para los oídos de los pinches fachos. Ay, se pusieron a celebrar en el Universal, en Reforma, en Milenio, en Grupo Imagen, en Televisa, en TV Azteca, todos ahí de verdad destaparon la champaña y se pusieron ahí a celebrar. Los que también podrían estar celebrando y dicen que a lo mejor es algo positivo, es la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero en México, puesto que dicen, miren, le dicen a la presidenta Claudia Sheinbaum, no se preocupe, presidenta, si Trump le impone aranceles a México, usted póngale aranceles a las exportaciones de acero en Estados Unidos, porque han estado abusando desde hace ya mucho tiempo y no se han sujetado al TEMEC en cuanto a los acuerdos para hablar precisamente de las exportaciones de Estados Unidos y las importaciones de acero de Estados Unidos a México. Bueno, pues para hablar de esto y mucho más, para hablar de esos fachos que se vanaglorian de la desgracia a la que se enfrenta México, aquí está con nosotros el queridísimo Horacio Franco, insisto, sí, el mejor flautista del mundo, director de Capela Barroca de México y pues una de las mentes más brillantes al hablar del progreso y de la lucha social en estos momentos. Querido Horacio, te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, amigo. Qué gusto, querido. Muchas gracias. Muchas gracias por anunciarme. Así siempre te lo agradezco mucho. Y pues mira, en verdad, aquí, leyendo los chats de los tres de las sitios de YouTube del público, en verdad la mayoría de la gente está muy consciente. Por aquí, ahí dice alguien qué dicen los nazis, ¿no? O sea, yo creo que se acaba de conectar. ¿Y qué dicen los nazis? Es un gobierno fascista nazi el que tienen ahora en Estados Unidos. Y como tal lo debemos enfrentar, como tal lo debemos confrontar. El anuncio de esta muchacha, además ante periodistas, además, qué consecuente Donald Trump, ¿verdad? Que dejó a los youtubers y a los pequeños grupos, a los grupos pequeños menos preponderantes de noticias y de blogs en Estados Unidos, los dejó entrar a la Casa Blanca. Esta doble moral que juega el señor Trump es verdaderamente monstruosa. Estamos viendo que es un monstruo, es un régimen monstruoso el que está gobernando ahorita Estados Unidos. Entonces, no nos queda otra, los videos que pasaste, toda la discusión, incluso la discusión en que te enfrascaste ayer con Vicente, muy interesante sobre las banderas, sobre qué bandera, sobre qué bandera, con qué bandera se debe protestar realmente o se debe levantar la voz. Que finalmente, pues yo coincido contigo, como Ricardo Sevilla también coincidió ayer contigo, ¿no? La bandera que debemos izar es la bandera de la humanidad, no la de un país, pero que finalmente no debería haber fronteras, pues, ¿no? Esto no debería existir en un mundo racional y humanista, pero pues lo que menos les importa a la derecha son los seres humanos, pues, ¿no? Y como tal, obviamente la doble moral de Trump de haber invitado a los medios alternativos de comunicación y el haber puesto a esta vocera, ¿no? ¿Por qué no va él a confrontarse con ellos también, ¿no? O sea, yo creo que en un momento dado, bueno, también yo creo que deben dictar línea, o sea, una dictadura pues, siempre dicta línea de qué se debe preguntar, etcétera, etcétera. Allá la libertad es verdaderamente muy parcial. Hay un meme muy bonito de la Estatua de la Libertad, ya con sus maletas diciendo, no, me voy de aquí antes de que me deporten, ¿verdad? Pues ya no hay libertad, ¿no? Tenía razón López Obrador cuando decía que pues, la libertad en Estados Unidos es una ficción realmente. Y pues como tal, lo de los aranceles, otra amenaza más de tantas que ha hecho, pues es simplemente, yo creo que le va a hacer menos daño a México de lo, de lo que podía prever una gente que no está enterada de la fortaleza económica de México, de las medidas que está tomando México desde hace muchos años también. O sea, el problema con el PRI y el PAN, el problema con esta oposición, es que nunca supo realmente o nunca tuvo el valor civil y el valor real de valorar a su país porque es un paradigma educativo. Nosotros siempre vimos a Estados Unidos como el modelo, como el ideal, y por eso también México está tan jodido en salud, tan jodido en valores, en muchos sentidos, ¿no? Por fortuna los valores familiares siguen muy cohesionados, pero la cuestión de los valores de la alimentación, de lo aspiracional, pues vienen de allá, o sea,
los trabajadores se tuvieron que ir a Estados Unidos porque en este país los gobiernos que tuvimos antes vergonzosamente nunca les pudieron dar un sustento porque era una corrupción terrible y se enriquecieron de una manera verdaderamente fenomenal, terrible. Pues era un régimen igual que el de Estados Unidos, no más que muy corrupto y muy total y absolutamente dictatorial, porque era un régimen dictatorial. Y la gente de a pie, los campesinos, los trabajadores, los obreros no tuvieron otra más que por esa aspiracionalidad que les vendía Estados Unidos, pero que también era cierto que se podían ganar mejor la vida que en su país, que los escupió, o en sus países de Latinoamérica y Centroamérica, pues de toda América Latina, que los escupió porque no les pudieron dar un sustento, porque eran regímenes verdaderamente tan corruptos que nunca supieron repartir bien el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente aquí los medios de comunicación, la gente de derecha nunca vivió eso, porque ellos siempre se iban a Estados Unidos de vacaciones, de compras, etcétera, etcétera, ¿no? Y nunca tuvieron que pasar por esa penuria que han pasado los indocumentados y no valoraron a su país económicamente, no valoraron a su país con ese potencial, porque pues, ese potencial era para ellos, no para el país, ¿no? Y entonces con eso, evidentemente, hoy por hoy, mucha de esta gente que está de plácemes por los aranceles, ¿no? Por las tariffs, sí, obviamente quieren que le vaya mal a México, quieren que se doblegue Claudio Sheinbaum, pero pues ni Claudio Sheinbaum, ni Petro, ni Lula, ni ninguno de los gobernantes de izquierda de Latinoamérica, ni Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, se van a doblegar. Qué bueno que va a haber esta reunión de la CELAC, qué bueno que están ya poniéndole un alto a Trump de una u otra manera, ¿no? Cada quien con su estilo. Petro con su estilo total y absolutamente basado en toda su historia guerrillera y toda su brillante historia como político. Claudia Sheinbaum pues con su ser de una pieza que es como una persona totalmente con un pensamiento cartesiano y un pensamiento apegado a las leyes, apegado a la constitucionalidad de México, no se le va a poner más al brinco, no va a poner, no se va a poner al nivel que se pone Trump, obviamente, y no va a contestarle igual, porque mucha gente ha comparado, incluso yo también, en un momento comparé la respuesta de Sheinbaum con la respuesta de Petro, y sí, o sea, mucha gente puede decir, sí, Claudia se está volviendo tibia. No, es que la política exterior de México tiene estos cánones y ella se apega también a que somos el primer socio comercial de Estados Unidos y que no podemos en un momento dado ponernos así al brinco porque es jugar con sus las patadas, pero ponerle un límite como se lo puso y ponerle un hasta aquí de una manera muy diplomática, lo hizo, ¿no? Lo hizo y lo va a seguir haciendo de la manera más mexicana de política exterior que tenemos, ¿ok? Bueno, Lula hará lo propio y Xiomara Castro hará lo propio y la CELAC hará lo propio. Y ya, pues, mira, en un momento dado, estas 2 primeras semanas de gobierno de Trump se han visto pues ya lo veíamos venir, ¿no? O sea, no queríamos aceptarlo, pero así sí es, se vino así de esa manera. Y con las amenazas de ayer otra vez de los aranceles, pues miren lo que le pasó al peso, no le pasó gran cosa, finalmente no bajó tanto, no fue una hecatombe ni nada, porque ya está como que el mundo, siento yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Toño, que está midiéndole el agua a los camotes a Trump y está viendo que lo mismo que pasó en el periodo anterior de Trump puede pasar en este, que es que pues no va a ser nada que pueda poner en peligro, dijéramos, al mundo. Esperemos que no sea tan imbécil y todos los que lo acompañan igual, de poner en peligro al mundo y que simplemente son amenazas, ¿no? Son amenazas. Fíjate que lo pensaba hasta ayer que, perdón que te interrumpa, que hablé con mi esposa. Mi esposa, ella es bióloga, pero su segunda carrera es en la función pública y siempre ha sido una incansable también activista desde que la conozco, desde hace muchos años, ¿no? Ella trabajó en su momento como analista de datos en un organismo que da pues servicios fosters a niños en Chicago, y ahora está pues también como analista en jefe en un organismo que pues ayuda a niños y niñas en cuanto a sus derechos en las escuelas, en los distritos escolares en estos momentos. Y muchos de estos organismos obtienen, por supuesto, ¿no?, financiamiento o prebendas del gobierno federal que los mantienen para pues poder seguir operando de esta forma y apoyar a,
a personas de este estilo. Y me comentaba ayer, querido Horacio, que les llegó un memorándum del gobierno federal diciéndoles que ya les iban a quitar cualquier tipo de apoyo gubernamental que pudieran tener debido a la agenda woke que tiene. O sea, imagínate, ayudar a niños en escuelas, no otra cosa, a que tengan mayores oportunidades y etcétera, a que tengan mejores programas en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Pero para el gobierno federal y en su memorándum oficial con los sellos del gobierno de los Estados Unidos, salió ahí que con tal de contrarrestar las políticas marxistas, escucha esto, Horacio, querido público consentidor, políticas marxistas, enfrentar la agenda woke, iban allá a quitarles cualquier tipo de apoyo gubernamental a esa y muchos otros organismos. Ayer lo analizábamos, tú lo escuchaste y lo viste, con el queridísimo Paco Cruz, con el maestro José Reveles, con el abogado César Gutiérrez Priego, como es que, pues puede, más bien parece que está simple y sencillamente tratando de hacer un espectáculo Trump para que su base política diga, ay, bueno, pues sí está cumpliendo con X o Y, pero la verdad es que sí está afectando a muchos niveles al mundo. Yo quisiera pensar en eso, ¿no? Que el mundo le está viendo el agua a los camotes debido a tantas amenazas que siempre en las que ha incurrido Donald Trump, pero honestamente lo que vemos es que le está, pues, está incendiando este país con puras situaciones negativas, ¿no? Puras situaciones malas y a todos los niveles. Me da mucha tristeza, me preocupa muchísimo que de verdad en todos los niveles es maldad pura con lo de la inteligencia artificial que quiere implementar, con este ataque a las instituciones, las deportaciones, los aranceles. Todo está mal y ellos de verdad creen que están haciendo, están de alguna otra forma luchando contra una agenda que está en contra de las familias, que es la agenda woke. Cuando clara y específicamente, querido Horacio, querido público consentidor, lo que están intentando es establecer un régimen fascista en los Estados Unidos de supremacía blanca. Eso es todo, ¿no? Es uno de los momentos más difíciles para este país, querido Horacio, y para la humanidad. Claro, claro, y bueno, con lo de la inteligencia artificial me da mucho gusto que China haya puesto ayer un hasta aquí esta nueva inteligencia artificial que es gratis y que puede ser modificada por cualquiera, pues se les vino abajo la bolsa y eso me dio mucho gusto en ese sentido, para que vean que China también está muy bien preparada para hacerles frente. La cuestión con esto es que, mira, el poder que tiene Estados Unidos es el poder de las armas y de la fuerza. Y están instaurando un régimen de terror, sí, y es verdaderamente terrible ver cómo están sufriendo este video tan doloroso que acabas de poner hace ratito, donde fueron perseguidos los trabajadores de la construcción, o todo el testimonio del hermano colombiano, o todo lo que está pasando la gente los inmigrantes, sí, y bueno, pero van a tener su merecido, tarde o temprano, pero ese merecido se lo tiene que dar el pueblo mismo que votó por él, hasta que se den cuenta de que los huevos no van a bajar de precio, de que la vida no va a mejorar en Estados Unidos con un régimen así, porque estaban asentados, estaban absolutamente instalados en un régimen, sí de derecha, porque Estados Unidos es un país de derecha, ¿no? Con muy pocos vistas, muy poca vista hacia la izquierda, ¿no? Estados Unidos es un país de derecha, siempre lo ha sido, pero hay gente muy progresista y toda esa gente progresista que está ahorita jalándose los cabellos de por qué les pasó esto, ¿no? Y me consta, muchos amigos dicen es que no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos por qué, porque en muchas regiones de Estados Unidos había gente muy resentida, muy poco educada, muy poco informada, muy racista, que bueno, ahora los que tienen que poner el freno a esto son primero las organizaciones civiles, luego las iglesias, si son de veras cristianos y no cristianos como ellos, ¿no? Que son cristianos por conveniencia, ¿no? O lo que sean, si sean judíos o son musulmanes, hay que ponerle un alto a esto, pero desde adentro. La cuestión es que sí, es importante que ya el pueblo se empiece a organizar, porque si no va a ser de veras, pues el primero que va a sufrir esto, y yo casi puedo darlo por sentado, es Estados Unidos. Realmente, los primeros que van a tener esa consecuencia tan desastrosa de lo que está haciendo este señor. Es
y todo su gabinete, que son de veras una sarta de gente muy mala, como tú dices, no son humanistas, no son progresistas, no. Y es que, híjole, y esto inventarse eso del marxismo y la gente, como que en un documento oficial, ¿no? Que viene del gobierno federal, Oficial. habla terrible de ellos, son unos verdaderos, como inteligencia, no tienen materia gris en el cerebro, son verdaderamente estúpidos. Sí, sí, insisto, fue un documento oficial. Y, y pues bueno, así está en todo el gabinete de Trump, o sea, todos sus funcionarios. Pues tienes mucha razón en esto, querido Horacio. Eh, Tiene que ser el pueblo el que defina el futuro de este país y tienen que ser los pueblos del mundo los que definan el futuro de este planeta. Eh, yo quiero insistirle al público hasta el cansancio que Donald Trump ganó por un margen muy pequeño, no fue un amplio margen como plantean sus seguidores. Además de que muchísimo menos estadounidenses votaron por él en esta elección. Yo quiero insistirle hasta el cansancio que de acuerdo a cifras oficiales, en 2020, 74 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump y 81 millones votaron por Joe Biden. Esto en 2020. Y este 2024, 72 millones, es decir, 2 millones menos votaron por Donald Trump. Y ese es el problema. 68 millones de estadounidenses votaron por Kamala Harris. Esa es la realidad a la que se enfrenta Trump. La problemática que él tiene es doméstica. Y como bien dice Horacio Franco, pues será a nivel no doméstico al que tendrá que, el que tendrá que ponerse las pilas y decir, esto no lo vamos a permitir. Por supuesto que va a caer el país en recesión, corriendo a tantos empleos gubernamentales, provocando tanto desempleo en organismos que dependen del gobierno para operar en un país neoliberal y que así fue diseñado, ¿no? Creando problemáticas para los consumidores, a los que les prometió que iba a bajar los precios y ahora con los aranceles va a ser todo lo contrario, pues el socio principal de los Estados Unidos comercial es México, y ya te cuento yo qué va a pasar cuando los estadounidenses tengan que pagar 25%, 50% más de los productos mexicanos que consumen, querido Horacio. Los productos mexicanos y de todo lo que espero que Europa se ponga al tiro también, y así obviamente se va a poner China, no creo que se deje, ¿no? Ya con esto que pasó ayer no se está dejando, pero aparte de todo, Europa tiene que ponerse al tiro también y empezar a boicotear a Estados Unidos por bien propio. Lo que pasa es que han sido siervos fieles y de veras han sido como los criados de Estados Unidos. Pero bueno, ya llegó la presidenta. Nos vemos después. Gracias, Horacio Franco. Gracias.